Pues, ahí ya estamos grabando. Bueno, Zeneida, te escucho. ¿Sabes? Te consulto una cosa. Dime. ¿Vos tenés la PowerPoint de todas las unidades? Areco, ¿te envío? Ok, por fin. Sí. Te iba a preguntar nomás porque viste que a mí me sale en clase hasta el 8 nomás y tipo te iba a decir si no Ah, me estoy leyendo de un resumen. Pero si es que me incluye PowerPoint y tenés todo, está sí. bien. Ahí envío en el grupo el programa y los dos compilados de PowerPoint. Uno es del 1 al 8 y otro es del 9 al 24. Del 9 al 19, disculpen. Bueno, eso entonces ahí para que puedan acompañar. Bueno, vamos a empezar con los conceptos nucleares de esta unidad, ¿verdad? Nuevamente vamos a ver el hecho jurídico, ¿verdad? ¿Qué son los hechos jurídicos? Son acontecimientos que producen o que tienen relevancia jurídica y producen una consecuencia, un efecto jurídico. Ese es el hecho jurídico, ¿verdad? ¿Y por qué son jurídicos? Porque el derecho le dio una connotación, reservó para estos acontecimientos un efecto, ¿verdad? Una persona que nace, bueno, la ley prevé la asignación de ciertos derechos una vez que una persona nace. Una persona al cumplir 18 años modifica su situación jurídica. Entonces, estos acontecimientos tienen esos efectos. La ley ya prevé esos efectos. Ese es el concepto del hecho jurídico. Todo acontecimiento susceptible de producir una consecuencia jurídica, un efecto jurídico. Y cuando hablamos de efecto jurídico o de consecuencia jurídica, hablamos de adquisición, modificación, pérdida o transmisión de derechos y obligaciones, ¿verdad? Son un poco a grandes rasgos las consecuencias, los efectos jurídicos de un hecho jurídico, ¿verdad? Y acá nos dan algunas circunstancias, algunos acontecimientos que tienen que ver, que son relevantes para el derecho. El nacimiento, la muerte, el testamento, el matrimonio y los contratos. Ayer hablábamos con Karen y me hizo una pregunta muy interesante. Y esto es algo que yo tengo que corregirme de Romano 1, ¿verdad? Y Karen me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un hecho y un acto jurídico? Y yo le dije, son lo mismo. Porque, y con este ejemplo quiero decir por qué son lo mismo. Porque es lo mismo que yo diga un secarropa y un electrodoméstico, ¿verdad? Dentro del término electrodomésticos, ya me estoy refiriendo a un secarropas. Entonces, cuando hablo en términos generales, en términos genéricos, el concepto genérico es hecho jurídico. El concepto específico, porque es un desprendimiento del hecho, es el acto jurídico. En este caso sería el secarropas, ¿verdad? Lo genérico, lo general sería el hecho jurídico y lo específico sería el lavarropas, que es el acto jurídico. Entonces, decir entonces que el nacimiento, o sea, una persona al nacer, constituye un acontecimiento que tiene un efecto, que es eventualmente la adquisición de derechos, ¿verdad? La vida, la educación, etc. El matrimonio también es un hecho jurídico. Y ustedes van a decir, no, Suazo, es un acto jurídico. Y yo le voy a decir, sí, también es un acto jurídico. Porque hay que recordar que el acto jurídico es una rama del concepto general de hecho jurídico. Entonces, el matrimonio, cierto, es un acto, porque es un hecho humano, voluntario, lícito, que tiene una consecuencia inmediata, ¿verdad? Entonces, por eso nomás quería mencionar, ¿verdad? Para que no existan confusiones, ¿verdad? A ver, un momento. Ahí. Tenés que poner nomás en silencio. Un ratito. Ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de hechos jurídicos, hablamos en términos generales de todo. Señora. Agustín pidió que le agregues, que me aceptes. Ah, perdón. Ahí le acepté a todos ya lo que estaban pidiendo conectarse. Bueno. Si hay alguien que me avise nomás porque yo estoy en otra pantalla que es la pantalla que estoy grabando. Por eso nomás no les acepto enseguida. Pero, entonces, cuando yo hablo de hecho jurídico, hablo del concepto general. Digo electrodomésticos. Bueno, y cuando hablo
de un acto jurídico hablo del concepto específico, digo lavarropas. Entonces, ¿qué es lo específico? El lavarropa es un lavarropa, pero también un electrodoméstico. En términos generales es un electrodoméstico. En términos específicos es un lavarropas. Entonces, con ese ejemplo nomás lo que quiero decir que los contratos, el matrimonio y el testamento son actos jurídicos, ¿cierto? Por definición, porque son hechos humanos voluntarios lícitos. Pero también son hechos jurídicos porque son en términos generales acontecimientos que producen consecuencias jurídicas. Entonces, eso nomás quería mencionar respecto a la similitud que hay, ¿verdad? Porque del hecho jurídico deriva un afluente que es el acto jurídico. Ok. ¿Dónde se encuentran regulados en nuestro Código Civil los hechos y actos jurídicos? En el libro segundo, ¿verdad? De nuestro Código Civil. Muy bien. Yendo al siguiente concepto, que es un supuesto jurídico. Y ya es una previsión que hace la ley sobre un acontecimiento al cual la misma ley ya le da una consecuencia jurídica. El matrimonio es un supuesto jurídico, porque la ley ya entiende o ya presume o ya asigna consecuencias a este acontecimiento en particular. Naturalmente la ley no puede asignar a todos los acontecimientos que el ser humano pueda celebrar o pueda producir o que la naturaleza pueda producir una consecuencia. No puede predecir para cada uno de ellos, pero sí hay ciertos acontecimientos a los cuales la ley ya le asigna una consecuencia, que de cumplirse se van a producir ya ciertas consecuencias predeterminadas en la ley. Ya está previsto. Ese es el supuesto jurídico. Un previsto es un acontecimiento previsto en la ley, ¿verdad? Si se produce, ya sabemos cuál es la consecuencia. Y ahí hablamos del matrimonio y también del daño, ¿verdad? Si yo le rompo la pierna a Carolina, yo ya sé, la ley ya prevé que en caso de, tengo que indemnizarla, ¿verdad? Entonces es un poco el concepto de supuesto jurídico. Y nuevamente, vamos al hecho jurídico, ¿verdad? El hecho es el acontecimiento ya producido, consumado. Ese acontecimiento consumado que produce una consecuencia. Ese es el hecho. El supuesto es un acontecimiento previsto en la ley que en caso de que suceda va a tener una consecuencia ya prevista en la ley. Esa es la diferencia entre supuesto y hecho. El hecho ya es consumado, el supuesto es una previsión, una suposición jurídica que si se concreta ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y acá hay dos ejemplos, ¿verdad? El hecho de contraer efectivamente matrimonio, ¿verdad? Que es un acto jurídico en términos específicos. El hecho de dañar efectivamente a otro, que es un hecho jurídico voluntario ilícito, por ejemplo, ¿verdad? Que es una previsión que hace la ley eventualmente. Y bueno, si yo le rompo la pierna a Carolina, la ley ya prevé que Carolina tiene el derecho a solicitar una indemnización, por ejemplo, por un daño. Exacto. Entonces, vamos al tercer concepto, que es la situación jurídica. Cuando hablamos de situación, hablamos del estado de una persona, ¿verdad? ¿En qué situación jurídica me encuentro yo hoy? Soltero, ¿verdad? Tengo ciertos derechos y también ciertas obligaciones. ¿En qué situación jurídica se encuentra Carolina, que está casada? Tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones y ciertas restricciones. ¿En qué situación jurídica se encuentra la hija de Teresa, que tiene 12 años? Tiene ciertos derechos y quizás no tantas obligaciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la edad, del estado civil de la persona, se va a determinar el conjunto de derechos y obligaciones que esa persona tiene en ese momento, ¿verdad? Entonces, Manuel Suazo hoy, 33 años, puede casarse, puede adoptar, puede votar, puede celebrar contratos, plena capacidad de hecho. Ahora, Emanuel Suazo, con 35 años, casado, no se puede casar sin antes divorciarse, ya tiene hijos, tiene obligación de prestar alimentos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del momento,
se va a determinar cuáles son el conjunto de derechos y obligaciones que van a regir la vida de esa persona. Ese es el concepto de situación jurídica. Y dice, y leo lo que dice el PPT, ¿verdad? El estado en el que uno se encuentra como sujeto de derechos y obligaciones a raíz de un acontecimiento. Claro, yo hoy tengo 17 años, mi situación jurídica es la de un incapaz relativo de hecho, no puedo votar, no puedo celebrar contratos, tengo el ejercicio de algunos derechos previa autorización de mis tutores o de mis padres. Ahora bien, mañana cumplo 18, se modifica mi situación, ya puedo votar, ya puedo contraer matrimonio, ya puedo celebrar contratos, penalmente ya soy imputable, ¿verdad? En el derecho penal de adultos, por ejemplo, soy sujeto ya al derecho penal de adultos. Entonces, dependiendo de la edad, eventualmente podemos ver distintos tipos de situación jurídica a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con la muerte, o sea, cuando yo muero, cambia mi situación jurídica. Cuando yo nazco, mi situación jurídica va variando a través del tiempo. Si soy declarado interdicto, mi situación jurídica cambia. Si se levanta la interdicción, mi situación jurídica otra vez vuelve a restablecerse a la de una persona capaz de hecho. O sea, es el momento el cual va a determinar cuáles son tus derechos y obligaciones, ¿verdad? En ese momento. Vamos al cuarto concepto, la relación jurídica. Y la relación jurídica es ese vínculo que existe entre sujetos, ¿verdad? Que tienen un interés común. Es el vínculo que está determinado por derechos y obligaciones, ¿verdad? Hablando del matrimonio, hay un interés común, ¿verdad? De ambos en tener una relación jurídica, en este caso, en la cual el marido tiene derechos y obligaciones y la esposa tiene derechos y obligaciones. A ese vínculo regulado por el derecho es que le llamamos relación jurídica, ¿verdad? ¿Por qué dice una relación intersubjetiva? Porque está subyugada a nuestra acción, depende de nuestra acción. Cuando hablamos de una relación intersubjetiva depende de lo que nosotros decidamos hacer. O sea, yo en un contrato o en un matrimonio tengo la libertad de accionar, tengo la libertad de actuar. Entonces por eso hablamos de una relación intersubjetiva. Cada uno puede actuar eventualmente según su propia voluntad. Por eso es intersubjetivo, depende de nosotros, ¿verdad? Obviamente está regulado por el derecho. Eso es relación jurídica. Y hay elementos dentro de una relación jurídica, que están los sujetos, ¿verdad? Que pueden ser el acreedor, el deudor, ¿verdad? Los esposos, los socios en una sociedad son los sujetos. El objeto, que es el interés común de las partes. Si Karen y yo tenemos una lomitería, entonces el objeto de nuestra relación jurídica es la sociedad, que es la lomitería. Si somos un matrimonio, el objeto es el vínculo matrimonial, ¿verdad? Y como tercer elemento está ya la relación, el vínculo, ¿verdad? Son los tres elementos de una relación jurídica: los sujetos, el objeto y el vínculo que se crea como producto de ese interés que tenemos ambos sujetos en el objeto. Entonces, eso es relación jurídica. Y acá hay algunos ejemplos. El Estado con los ciudadanos. Bueno, las normas o las reglas de juego están en la Constitución, ¿verdad? La relación entre el Estado y los ciudadanos. El esposo y la esposa, el derecho civil establece las normas entre un esposo y esposa, derechos y obligaciones. Locador y locatario, lo mismo, ¿verdad? El contrato de alquiler define las reglas de juego entre un locador y un locatario, el que da en alquiler algo y el que arrienda un inmueble o lo que vaya a arrendar, ¿verdad? Entonces, son un poco algunos ejemplos de relación jurídica. Sujetos con un interés común, producto de lo cual se produce un vínculo. Eso es relación jurídica. Y acá justamente hablamos de los elementos, me adelanté un poquitito. Los sujetos, que son los que componen esta relación, ¿verdad? Podemos hablar de deudor-acreedor, podemos hablar de integrantes de una sociedad, de marido y mujer, de padre-hijo, Estado, ciudadanos, son los sujetos que interactúan dentro de esa relación. El objeto es el interés. No siempre es una cosa material, ¿verdad?
también podemos hablar de bienes, ¿verdad? Dentro del concepto jurídico de bienes están contemplados objetos materiales e inmateriales, ¿verdad? Derechos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el objeto no solamente puede ser una taza, un auto, sino también puede ser un derecho, que es algo que no podemos tocar, es inmaterial, pero nos produce un beneficio, ¿verdad? No sé, yo le quiero brindar a Karen un servicio de contabilidad, ¿verdad? Entonces, ese bien inmaterial es el servicio que yo le estoy otorgando eventualmente a Karen, ¿verdad? Ya que hablamos del ejemplo del contrato de compra-venta, ¿verdad? En este caso, el comprador y el vendedor son los sujetos, el objeto es el vehículo, ¿verdad? Y bueno, naturalmente de eso se crea una relación jurídica, ¿verdad? Entonces, el objeto, como ven, puede ser una cosa material o también puede ser un bien inmaterial. Y bueno, el vínculo es lo que se produce, es la consecuencia de ese interés común de los sujetos sobre un objeto, ¿verdad? Ese es el vínculo, ¿verdad? Si yo quiero comprar algo del garden o del supermercado, necesito generar un vínculo con esa otra o con ese otro sujeto, ¿verdad? Mediante un contrato, mediante el pago de dinero, de la forma que la ley prescriba o establezca o permita, pero se crea una relación, un vínculo como producto del interés común de ambas partes sobre un objeto. Y bueno, esos son los conceptos centrales. Entonces, hecho jurídico es acontecimiento susceptible de producir consecuencias o efectos jurídicos. Cuando hablábamos de consecuencias o efectos jurídicos, hablamos de nacimiento, adquisición, modificación, pérdida de derechos y obligaciones. Ese es el concepto general. Acontecimientos que producen efectos jurídicos. Señora, señor. Perdón, No. quieren ingresar. Me incluyo. Ay, perdón. Gracias. Perdón. Bueno. Relación jurídica. El vínculo que existe entre dos sujetos o dos o más sujetos. Entre los sujetos, ¿verdad? Que está reglamentado o está regulado por el derecho. Relación jurídica. Sencillo. 3 elementos. Sujeto, objeto y vínculo. Situación jurídica es el momento en el cual va a estar determinado por el conjunto de derechos y obligaciones de un sujeto, ¿verdad? Yo con 13 años tengo ciertos derechos y obligaciones al momento de tener 13 años. Yo 30 años, bueno, tengo distintos derechos y obligaciones respecto a alguien de 13. Yo soltero, respecto de un casado, tengo distintos derechos y obligaciones que puedo ejercer. Entonces, un poco es el momento que va a determinar el conjunto de derechos y obligaciones que una persona tiene, ¿verdad? Eso es situación jurídica. Ahora dice, hechos como fuente de derechos. ¿Y qué eran los hechos? Son acontecimientos. Y acá la pregunta es, ¿un acontecimiento puede ser la fuente de un derecho? Claro que sí. Porque el hecho es fuente de derecho. ¿Cuántos tipos de hechos hay? Están los hechos naturales y están los hechos humanos, ¿verdad? Un hecho natural, ¿se acuerdan de la aluvión, de la abulsión, de la isla naciente del río? Que son formas de accesión natural. Conceptualmente hablando, son acontecimientos, ¿verdad?, que producen la adquisición de un derecho. ¿Qué derecho? De propiedad. Entonces, si frente a la casa de Teresa corre el arroyo y un día se amontona tanta arena que hace que Teresa gane extensión en su inmueble, eso, por ejemplo, es lo que se denomina abulsión, ¿verdad? La tierra se fue acumulando y por acción del tiempo y la acumulación de tierra, Teresa ganó más dimensión en su inmueble. Entonces, eso es una adquisición de propiedad de forma natural, la abulsión. Entonces, es un acontecimiento que produce un derecho. Entonces, un hecho es fuente de derechos, ¿verdad? Dice acá el PPT, ¿por qué nos encontramos vinculados como propietarios a un inmueble? Porque existió un hecho o un conjunto de hechos previstos en la norma. Claro, que son los acontecimientos que hicieron nacer ese derecho. Lo mismo ocurre con la venta, ¿verdad? La venta, ¿qué es? Es un acontecimiento que produce la adquisición de un derecho de propiedad, ¿verdad?
Uno me van a decir, sí, Suazo, pero la venta es un acto jurídico. Y yo le voy a decir, sí, es un acto jurídico. Pero conceptualmente hablando, en términos generales, es un hecho, porque es un acontecimiento. Es cierto, es un acontecimiento que está dado por la voluntad de los sujetos. Correctísimo. Pero es lo mismo que yo diga con el ejemplo de del lavarropa, ¿verdad? El lavarropas, en términos generales, es un electrodoméstico. En términos específicos, es un lavarropa. Entonces, lo mismo ocurre con la compraventa. La compraventa, en términos generales, es un hecho jurídico porque es un acontecimiento que produce efectos jurídicos. En términos específicos, es un acto porque es un hecho humano voluntario lícito que tiene o que pretende producir un efecto que es, en este caso, la transmisión de derechos, ¿verdad? Entonces, un hecho, un acontecimiento es fuente de derechos. Y nuevamente dice, ¿qué son entonces los hechos como fuente de derechos? Y es la causa de la relación, ¿verdad? Jurídica. Siempre que nazca o se modifique un derecho, es a consecuencia de un hecho. O sea, el hecho, el acontecimiento es la causa que produce la modificación de derechos. El acontecimiento es el por qué se modifican tus derechos. Hablando de la compraventa es el porqué de la modificación de mis derechos, porque cuando yo le vendí mi celular a Karen, ese acontecimiento de la compraventa, ¿qué produjo en mí? Pérdida de derecho de propiedad. ¿Qué produjo en Karen? Adquisición de propiedad. Entonces, la venta es el acontecimiento que modificó, en este caso, los derechos míos respecto al celular y también los derechos de Karen respecto al celular que está adquiriendo. Entonces, los hechos son fuentes de derechos. Si en algo no soy claro, párenme nomás, por favor. Y vamos a volver a tocar el punto. Entonces, vamos otra vez al concepto inicial, que es un hecho jurídico. Es un acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, efectos jurídicos. ¿Qué era un supuesto? Es un hecho ya previsto en la norma, que de concretarse ya tiene consecuencias también previstas en la norma, ¿verdad? Ya la norma dice, bueno, el matrimonio es un acontecimiento en términos generales y ya vamos a prever estas consecuencias a este hecho, que si se concreta ya va a generar derechos y obligaciones entre los esposos. Ese es el concepto del supuesto jurídico. Eh, y, ¿eh? Ah. Y nuevamente, ¿verdad? Hablamos de la consecuencia del hecho jurídico. O sea, hablamos de efectos jurídicos. Nacimiento, modificación, extinción. En este caso, ¿por qué dice de situación jurídica? Porque situación jurídica, por definición, es el conjunto de derechos y obligaciones de un sujeto. Entonces, si yo compro un celular de Karen, nace un derecho respecto mío al celular, ¿verdad? Entonces mi situación jurídica se modifica. ¿Por qué? Porque ahora tengo derecho de propiedad sobre un celular. Entonces nace un derecho. Lo mismo ocurre con la modificación, ¿verdad? En este caso, yo me divorcio. Entonces, divorciado, se modifica mi situación jurídica porque ahora me puedo volver a casar, ¿verdad? Entonces se modifica mi situación. Estando casado no me puedo casar. La ley prohíbe la bigamia, pero divorciado me puedo volver a casar. Entonces, el divorcio es una forma de modificar tu derecho o cumplir 18 años. Modifica tu situación jurídica. Y lo mismo con la extinción, ¿verdad? Si yo le vendo mi terreno a Teresa, entonces esa venta lo que produce son dos cosas. La extinción de mi derecho de propiedad sobre ese inmueble y, en este caso, la adquisición del derecho de propiedad por parte de Teresa, ¿verdad? Entonces, son un poco las consecuencias de los hechos, ¿verdad? O de los acontecimientos, en este caso, ¿verdad? Que están previstos en la ley. Señora, señor. Paso, de manera clara, porque yo también de cierta manera me quedé con el tema romano con hechos y actos jurídicos. Sí. Acá nosotros decimos que es lo mismo, tanto el hecho como el acto jurídico. Entonces, no es lo mismo. Son lo mismo, porque justamente ayer estamos hablando con Karen y te voy a decir por qué son lo mismo.
Lo que pasa es que, como te digo, vamos a hablar de la heladera y del lavarropa de Teresa. Si yo me refiero a la heladera y al lavarropa de Teresa como electrodoméstico, ¿me estoy equivocando? No, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? De los electrodomésticos que tiene Teresa. Si Zeneida dice lavarropa y heladera, tampoco se está equivocando. Ella está hablando en términos específicos, porque el acto jurídico es la especie de lo que es el género, que es el hecho jurídico. O sea, el término general es hecho jurídico. El término específico que deriva del hecho jurídico es el acto. El acto jurídico es un concepto que se desprende del concepto general de hecho jurídico. ¿Viste? ¿Te acordás de esta ramita? Y permítame escribir acá. Un ratito. Y con esto se va a aclarar más la idea. Hecho jurídico. ¿Y se acuerdan que del hecho jurídico teníamos hechos naturales? Y después abajo teníamos los humanos. Y después de los humanos teníamos los voluntarios y teníamos los involuntarios. Y después otra vez de los voluntarios se desprendían otra vez, ¿verdad? Los lícitos. Y después otra vez... Espérame que un ratito. Ya, no, pero esto es importante, espérame. Porque esto yo sé que puede generar confusión. Y dentro de los lícitos les tenemos al acto jurídico y le tenemos al negocio jurídico. Así. Entonces, lo que yo quiero decirte, acá está el concepto de acto. Un ratito, Zeneida, sí. Un ratito. Acá está el concepto de acto y acá está el concepto de hecho. ¿Te das cuenta que el acto jurídico es una derivación del concepto general del hecho? El hecho es el río Paraguay y el acto es un afluente del río Paraguay. Entonces, el acto jurídico es una forma específica de un hecho jurídico. Porque el hecho es acontecimiento que produce relevancia, que produce un efecto. O sea, el hecho jurídico es igual a un electrodoméstico, es un concepto general. El acto es un concepto específico que deriva del hecho. O sea, el acto es la lavarropa, es la individualización, el desprendimiento, la especificidad de una de las ramas del hecho jurídico. ¿Sí? Entonces, por eso es que el profesor dice que para que, o sea, ahora se me aclara. Entonces, por eso el profesor dice que para que se constituya un acto jurídico tiene, se lo explico mucho ya de memoria, sí. Tiene que ser voluntario sí. y lícito. Pero del hecho otra vez sale, o sea, para que se constituya el acto jurídico tiene que ser voluntario y lícito. Claro, exacto. O sea, todo hecho humano voluntario lícito es un acto. Todo hecho humano voluntario ilícito es un delito. Todo hecho natural eventualmente es un hecho jurídico natural, ¿verdad? Todo hecho humano involuntario también, ¿verdad?, produce consecuencias jurídicas. O sea, son varias ramas de un mismo tronco que es el hecho jurídico, ¿verdad? Eso nomás quiero que quede claro. Claro, para que hablemos de un acto, tenemos que hablar de un hecho humano voluntario lícito. Ese es un acto. En ese caso, involuntario era enriquecimiento. Señor. Buenísimo. Está también después de el PowerPoint y el cuadro está también. Está. Ah, bueno. Entonces. En la unidad 2, ahora que estoy mirando en la unidad 2, está esto que estamos hablando ahora, que tiene que ser voluntario y lícito. Exacto. Ahí está. Bueno, entonces,
ese concepto, en la unidad 2 vamos a cerrar la idea, pero lo que quiero que entiendan es que el hecho jurídico es el género y el acto jurídico es la especie. Lo genérico, lo general es el hecho y lo específico es el acto. Continuando, hay distintos tipos de hechos jurídicos. Se clasifican según, por ejemplo, su forma. Pueden ser hechos por acción o hechos por omisión, ¿verdad? A los positivos le vamos a llamar de acción y a los negativos de omisión, ¿verdad? Ahora dice después, bueno, el estado de una cosa no varía hasta que se produzca un acontecimiento que modifique la situación jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy casado y voy a seguir casado hasta que me divorcie. Entonces, cuando yo me divorcio, recién se modifica mi situación jurídica. O sea, para modificar mi situación jurídica es necesario de un acontecimiento relevante para el derecho. Un acontecimiento relevante para el derecho susceptible de producir la modificación de mi situación jurídica es el divorcio. Entonces, yo me caso con Karen hoy, 22 de junio. Se modificó mi situación jurídica. El matrimonio, irnos al registro civil, es el acontecimiento que modifica mi situación. Eso se mantiene en el tiempo. Hasta tanto ocurra otro acontecimiento, que es el de divorcio, que va a volver a modificar mi situación jurídica. Entonces, por eso dice que los estados subsisten mientras no se verifique un nuevo acontecimiento que los modifique. ¿Se entiende? Yo voy a seguir siendo propietario de mi auto hasta que se produzca un acontecimiento que va a determinar la pérdida del derecho. Me roban mi auto, se quema todo mi auto, vendo mi auto. Ese es el acontecimiento que va a producir esa modificación del derecho. En este caso es la situación jurídica de la cosa respecto a mí, ¿verdad? Bueno, y después tenemos a la probabilidad de un hecho, ¿verdad? Y nosotros decíamos, y en términos generales también, nosotros siempre hablamos cuando hablamos de hechos jurídicos, hablamos de hechos consumados, acontecimientos que se producen de manera positiva o negativa. Pero cuando hablamos de la probabilidad de un hecho, también tienen consecuencias jurídicas. En caso de que si se produjese, produciría un daño irreparable. Entonces, mañana se van a producir unas elecciones fraudulentas en la Facultad de Derecho. De concretarse esa elección, mis derechos como estudiante se van a ver irreparablemente dañados. Entonces, esa probabilidad de daño irreparable también tiene relevancia jurídica, tal es así que puedo solicitar una medida cautelar. O sea, cerrando la idea, la probabilidad de un daño también es un acontecimiento que produce consecuencias jurídicas. Ejemplo, medidas cautelares. No me están entregando el medicamento IPS, se va a morir mi mamá. Entonces, esa probabilidad de un daño irreparable, que es la muerte de la persona que no recibe el medicamento, produce la consecuencia jurídica de solicitar un amparo para que se pueda un juez ordenar la provisión del medicamento. Entonces, no solamente los hechos consumados producen efectos jurídicos, también la probabilidad de un daño reparable produce efectos jurídicos, como las acciones o como la medida cautelar, que es una acción. ¿Verdad? Exacto, ante un daño irreparable. Siguiendo con la clasificación de los hechos, hablamos de los hechos positivos que derivan de la acción y los negativos de la omisión. Cuando hablamos de la omisión hablamos del silencio, por ejemplo, ¿verdad? No oponerse o no hacer algo que la ley manda es un hecho jurídico negativo. Omisión de auxilio es un hecho jurídico negativo. En este caso es un ilícito, ¿verdad? Por citar nomás un ejemplo. Ahora, cuando vamos a clasificar a los hechos según también su forma, podemos hablar de los hechos simples y los hechos complejos. ¿Qué va a determinar lo simple o lo complejo en un hecho? La cantidad de acontecimientos que se requieren para la producción de la consecuencia o del efecto jurídico. Para que yo pueda adquirir derechos como persona, se necesita de un solo acontecimiento. La concepción, en este caso, ¿verdad? Que es ese acontecimiento biológico,
cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Es ese solo acontecimiento, ¿verdad?, que produce ya la adquisición de derechos de persona, derecho a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es un solo acontecimiento. Mi muerte es un solo acontecimiento. ¿Qué efecto produce mi muerte? La pérdida de todos mis derechos, por ejemplo. Entonces, esos son hechos simples. Cuando un solo acontecimiento es necesario para la producción del efecto jurídico, hablamos de hechos simples. Y cuando hablamos de hechos complejos, hablamos de varios presupuestos. Y el ejemplo, la vieja confiable, es la usucapión, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los acontecimientos que tienen que concurrir para que la usucapión tenga un efecto jurídico? Con ocupación pacífica, ininterrumpida, de buena fe, pública por determinada cantidad de tiempo. Son varios acontecimientos que tienen que darse para que el efecto, para que se configure el hecho que produzca la consecuencia. Porque si solamente hay ocupación pacífica e ininterrumpida, pero es de mala fe, eso no produce efecto. Tiene que ser de buena fe. Entonces, es el más claro ejemplo, creo que uno de los únicos, en donde se requieren varios acontecimientos, la concurrencia de varios acontecimientos, para que pueda dar o producirse el efecto o la consecuencia jurídica, que es la adquisición de propiedad en este caso, ¿verdad? Acá está lo que decía Juan Esteban y Zeneida. Excelente. Este es el cuadro que nos va a clarificar, nos va a abrir el concepto. El hecho jurídico que está acá es el concepto general. Este es el concepto general. Hecho jurídico. Es todo acontecimiento susceptible, ¿verdad?, de producir una consecuencia jurídica, ¿verdad? Un efecto jurídico. De ese concepto general se desprenden varios subconceptos. Hechos naturales, hechos humanos. De los hechos humanos se desprenden otra vez voluntarios, involuntarios. De los hechos voluntarios otra vez están los lícitos, que son los permitidos. Los ilícitos son los prohibidos. Y de los lícitos tenemos otra vez los actos y los negocios. Entonces, se dan cuenta que el concepto de acto jurídico que está acá es la especie o lo específico del concepto general que es el hecho jurídico. O sea, el acto es un afluente, es un capilar, si son médicos, de lo que es una arteria, ¿verdad? Es un desprendimiento del concepto central del hecho jurídico. Es una forma específica de un hecho jurídico, ¿verdad? Es su hijo, exacto. Realmente. Es su hijo, exacto, ahí está, le diste en el clavo. Entonces, y para cerrar esta unidad, solamente los hechos jurídicos son los que tienen consecuencias jurídicas. Los hechos simples o los simples hechos no tienen relevancia jurídica. Caminar por la calle, tomar café, no tiene relevancia jurídica. Morirse, nacer, cumplir 18 años, casarse, comprar un auto, testar, sí son acontecimientos que tienen relevancia jurídica. Esos son hechos humanos. Hechos naturales también tienen relevancia jurídica. Claro que sí. Si cae un granizo sobre mi auto y yo tengo una póliza de seguro, ese acontecimiento o de ese acontecimiento nacen mis derechos para que la compañía me indemnice, ¿verdad? Si crece una isla delante de mi propiedad que está en el río Paraguay o que está lindando con el río Paraguay, nace un derecho de propiedad para mí, ¿verdad? Porque hay una isla de la cual yo puedo ser propietario, ¿verdad? Por una forma natural de adquisición de propiedad. Entonces, un hecho natural es relevante jurídicamente hablando. Dentro de los hechos humanos están los voluntarios, que por regla general son los que producen efectos jurídicos. Los hechos humanos involuntarios por regla no producen efectos, salvo que es la excepción, haya un enriquecimiento injusto o indebido de un tercero, ¿verdad? Y van a decir cuál, por ejemplo, yo le compré a Teresa su heladera y de manera involuntaria le transfería a Karen la plata en vez de transferirle a Teresa.
hay un enriquecimiento sin causa por parte de Karen, porque la plata era para Teresa, no era para Karen. Entonces, como se produjo un enriquecimiento de un tercero, que en este caso es Karen, nace mi derecho a reclamarle a Karen que me devuelva el dinero. ¿Se acuerdan de la condictio sine causa? No hay pues una causa para que Karen haya recibido el dinero, fue una equivocación. Entonces, como ahí no hay voluntad, es involuntario, entonces Karen se ve obligada a devolverme ese dinero. Esa es la salvedad, pero la regla es que los hechos humanos involuntarios no producen efectos. Volviendo a los hechos humanos voluntarios, pueden ser lícitos como casarse o ilícitos como romperle la pierna a Carolina. Si la ley lo permite, es lícito. Si la ley lo prohíbe, es ilícito. Ambos producen efectos. Claro, si yo le rompo la pierna a Carolina, Carolina me va a exigir una indemnización, por supuesto. Y hablando de los hechos, o sea que entonces los hechos humanos voluntarios ilícitos serían los delitos, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? De los hechos humanos voluntarios ilícitos. Son los delitos. Y los hechos humanos voluntarios lícitos sí son los actos o negocios jurídicos, que ya sabemos muy bien qué es. Eso vamos a hablarlo ahora en la unidad. Entonces, con eso hago el pantallazo rápido por esta primera unidad. Siguiendo. Ahora sí, hablando del acto. El acto, yo decía, es lo específico del concepto general del hecho. El acto es un hecho humano, voluntario, lícito, que tenga por fin inmediato producir una consecuencia jurídica. ¿Y cuáles son esas consecuencias o efectos jurídicos? Crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Verdad? Más o menos similar en términos de consecuencias jurídicas al hecho, porque de hecho que el acto es un desprendimiento del concepto del hecho. Por lo tanto, las consecuencias van a ser un poco las mismas, ¿verdad? Y después dice, las omisiones que revistieren los mismos caracteres están sujetas a las reglas del presente título. O sea, que es lo que dice el artículo 296 también. Hay actos jurídicos positivos y también podrían haber actos jurídicos negativos que deriven de omisiones. También, por eso dice, las omisiones que revistieren los mismos caracteres. ¿Y cuáles son los mismos caracteres? Omisiones humanas, voluntarias, lícitas. Entonces lo que nos quiere decir es que las omisiones voluntarias, humanas, lícitas, también pueden producir, que tengan un fin inmediato, también pueden producir efectos jurídicos. Por eso hablamos de actos positivos y negativos, ¿verdad? Un ratito. Ok. Hay dos personas que se quieren unir y ahí. Entonces, acto jurídico es todo hecho humano, voluntario, lícito, que tenga por fin inmediato producir una consecuencia o un efecto jurídico. Clarísimo hasta ahí. ¿Qué dice el principio de la autonomía de voluntad? Que el acuerdo de las partes o que la voluntad es suficiente eventualmente para generar derechos o contraer obligaciones. O sea, uno a través de su voluntad puede celebrar todos los actos que la ley te permita. La ley te permite celebrar contrato, lo podés hacer de la forma que vos quieras, siempre que no vayas en contra de la ley. Y tu voluntad expresa en decir si acepto o en firmar ya es ley. Y te obliga a cumplir las condiciones que voluntariamente vos aceptaste. Entonces, si yo hoy decido alquilarle a Teresa mi casa y celebramos el contrato de alquiler por un año, le firmo, ella me firma, me paga el primer mes, yo tengo que acatarme, o Teresa también tiene que acatarse a las consecuencias de ese contrato que nosotros voluntariamente celebramos. Todos los meses me tiene que pagar. Y yo todos los meses le tengo que dar el derecho de uso de esa propiedad. Eso es principio de autonomía de la voluntad. ¿Cómo se clasifican los actos? ¿Positivos o negativos? ¿Cuáles son los actos positivos que derivan de la acción? Contraer matrimonio, celebrar un contrato,
comprar una casa. Esos son actos positivos, hay una acción externa. Actos negativos son las omisiones. No, no son omisiones. Acá dice. Es lo no hacer. Y sí, Este la positivo omisión pues es no hacer. Omitir es no hacer. Es la inacción, Ujú. ¿verdad? Que prevista en la ley, siempre y cuando sea humana, voluntaria, de carácter lícito, que tenga por fin inmediato producir efecto, Ya. también es una forma de acto jurídico. O sea, no solamente hay actos jurídicos positivos, también hay actos jurídicos negativos que son por omisiones. Resultan del no hacer. Omisión de auxilio. No, la omisión de auxilio es un hecho humano voluntario ilícito. Y, ya sé, entonces, te iba a decir que produce consecuencias, pero sí. Sí, ilícito. Ilícito ya no era. ¿Y cuál puede ser entonces? Se me ocurre uno del derecho romano, la rogación y la in iure cessio. ¿Se acuerdan que en la in iure cessio, Zeneida era la compradora y yo soy el vendedor? En la in iure cessio era un juicio simulado en donde el comprador reivindicaba la cosa como suya. El vendedor no se oponía, o sea, se callaba, no hacía nada, guardaba silencio. Entonces, esa inacción de guardar silencio produce un efecto jurídico, en este caso, que es la adquisición de propiedad mediante la in iure cessio de Zeneida, ¿verdad? Porque el juez, como el vendedor, que es el propietario, no se opone, entonces el juez falla a favor del comprador, que reclama la cosa como suya. Dice el libro en la página 49, los hechos pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Desde luego que la omisión, tratándose de hechos humanos, supone lo deliberado, lo requerido, un esfuerzo intencionado de voluntad, por lo que se ha dicho que la omisión no es sino una manera de ser de la acción. O sea, una forma de acción también es la omisión. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de... vamos a ver enseguida formas de manifestación tácita de la voluntad, ¿verdad? Sí, pero hay un ejemplo que es, Teresa me da una oferta, yo le doy una oferta a Teresa. Teresa no me dice ni sí ni no, me envía nomás ya la plata. Es una forma en la que tácitamente Teresa está aceptando, ¿verdad? Teresa no firma nada, Teresa no dice sí, pero su silencio, en este caso, manifestado a través de la transferencia de la plata, es una forma de aceptar también. Y produce un efecto jurídico que es la adquisición de voluntad, ¿verdad? O, para darle el ejemplo a Zeneida acá, que se me acaba ahora de venir a la cabeza, el famoso contrato de renovación automática. Hecho negativo me estás hablando. Sí. Te voy a dar un ejemplo de hecho negativo. Ejemplo, no seguir las reglas de tránsito puede ocasionar un daño. Pero eso es puede constituir... ilícito. Eso es un hecho humano ilícito. Un acto jurídico negativo. Ya te doy el ejemplo. La renovación de tu contrato de Tigo. ¿Quién se va a firmar todos los años su contrato de Tigo para renovar? Nadie hace eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, se tiene por celebrado ese acto jurídico de manera negativa al vos no oponerte a la renovación. Vamos a suponer que el 22 de junio vence mi contrato. Yo no me opongo a que ese contrato se renueve, entonces se renueva. ¿Te das cuenta cómo mi omisión produce un efecto que es la renovación del contrato? Por los siglos de los siglos, amén. Entonces, ¿está bien? Entonces, esa es una forma de acto jurídico negativo. Ahora, cuando hablamos de actos unilaterales y bilaterales, ¿qué es lo que determina esto? La cantidad de voluntades necesarias para que se produzca el efecto, ¿verdad? Si para que el acto produzca un efecto es necesaria una sola voluntad, ese acto es unilateral. Creo que la donación era, pero no sé si la donación era una forma de acto unilateral. No me acuerdo. Bilateral. ¿El qué? La donación. ¿Cuál era? Bilateral. Testamento. Testamento. El testamento es morticausa, pero es unilateral. Yo decido a mi muerte entregarle todas mis cosas a Karen Centurión. El otro no necesariamente tiene que estar de acuerdo para Claro. para dejarle
Exacto. Y bilateral, bueno, la compraventa, el matrimonio. Cuando son requeridas dos voluntades, ¿verdad? O sea, el consenso de ambas partes para que se produzca el efecto o para que se configure el acto. Y bueno, después están los actos de entre vivos, ¿verdad? Que producen efectos en vida, compraventa, matrimonio, adopción, ¿verdad? Y los actos de última voluntad, bueno, que son ya el testamento, ¿verdad? El legado, que tienen efecto después de la muerte, ¿verdad? O sea, se requiere de un acontecimiento que es la muerte para que ese acto tenga efectos. O sea, es un acto jurídico sometido a la producción de un acontecimiento que es la muerte. Mientras no se muera la persona, ese acto no tiene efecto. Por eso dice que tiene que haber una causa, un acontecimiento que es la muerte para que ese acto sea eficaz, produzca efecto. El Código Civil, dice, dedica especial atención a los hechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho busca regular las relaciones entre humanos. Claro, la naturaleza del derecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley da fuerza jurídica a la voluntad. Lo que yo decida convenir con Karen en la provisión de servicios de contabilidad mediante la firma de un contrato es ley entre Karen y yo, que somos las partes. Y Karen puede obligarme a mí judicialmente a que yo le pague lo que yo le debo. Y yo le puedo obligar a Karen judicialmente a que cumpla con los servicios que ella se comprometió a prestarme. Entonces, por eso es relevante la voluntad, siempre y cuando no esté por fuera de la ley. Entonces, vamos a traer la definición principal. Acto voluntario es el acto jurídico, el hecho humano voluntario lícito, que tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas, ¿verdad? Y acá hablamos de los elementos de la voluntad. ¿Cuáles son? Discernimiento, intención y libertad. Estos son los elementos internos de la voluntad. El discernimiento, habían dos presupuestos, o creo que eran tres, que la ley presume o necesita para entender que existe discernimiento. 14 años, capacidad de juzgar sus propios actos y no estar sometido a interdicto ni inhabilitación. Entonces, si la persona es mayor de 14, si la persona tiene capacidad para juzgar sus propias acciones y si no está sometido a interdicción e inhabilitación, se presume que hay discernimiento. La intención, que es también un elemento interno, el segundo elemento de la voluntad, también un elemento interno, y la libertad, no estar constreñido o coaccionado, ¿verdad? Que también es el tercer elemento interno de la voluntad. Tienen que concurrir los tres elementos internos para decir que hay voluntad, ¿verdad? Entonces, discernimiento, intención y libertad es igual a voluntad. Si no hay voluntad, no hay acto. Si no hay acto, no hay efecto jurídico. El discernimiento, como yo decía, era la capacidad de razonar. Es la aptitud de apreciar o juzgar sus acciones, ¿verdad? No se tiene que confundir con capacidad. Porque una cosa es la capacidad de hecho o de derecho, que es la aptitud para contraer derechos y obligaciones. El discernimiento es o son los presupuestos que la ley establece para ver si vos sos una persona capacitada de razón o dotada de razón para poder celebrar un acto, ¿verdad? Es uno de los elementos de la voluntad. El discernimiento se refiere a las condiciones naturales del sujeto, o sea, su aptitud para razonar. Y la capacidad, claro, que es se refiere a esa idoneidad para celebrar el acto. Claro, capaz de hecho es una persona que no está sometida a interdicción, a inhabilitación, que tiene más de 18 años, o más de 14 en este caso. Bueno, según el Código Civil, dice, parte de la presunción, no de la asunción, de que todos los seres humanos están dotados de discernimiento, a excepción de dos situaciones. Cuando sus agentes no hubiesen cumplido 14 años, o cuando están privados de razón y cuando están sujetas a interdicción o inhabilitación. Entonces, hablando en términos positivos,
Para que se presuma la existencia de discernimiento, el sujeto tiene que tener más de 14, tiene que poder juzgar sus propios actos y no tiene que estar sujeto a interdicción o inhabilitación. Son los presupuestos para argumentar que sí hay discernimiento. Acá está, justamente. ¿Cuándo hay discernimiento? Persona mayor de 14, sin sentencia de interdicción, con capacidad para apreciar o juzgar sus propias acciones. Entonces, todo esto va a ser igual a hay discernimiento. Acá hay discernimiento cuando concurren estos tres presupuestos. Ahora vamos a la intención, que es el segundo elemento interno de la voluntad. La intención, dice, es el discernimiento aplicado a un acto en particular. O sea, yo quiero el celular. Y yo quiero el iPhone 14 Pro Max. Esa es la intención. Es la voluntad interna direccionada a algo en particular. Yo quiero el iPhone 14 Pro Max. Esa es la intención. Y yo sé que es un iPhone 14 Pro Max. Así me lo dijo el vendedor. Esa es la intención. Sin que medie, obviamente, un error. Porque el error como vicio de la voluntad afecta a la intención. No afecta al discernimiento ni a la libertad. El error afecta directamente a la intención. Porque si yo le digo a Teresa, este es un iPhone 14 Pro Max a 1.000.000 de guaraníes, lo que estoy provocando en Teresa es que ella tenga la intención de comprarme el teléfono. Pero estoy produciendo el error respecto, o estoy atacando su intencionalidad, en este caso, produciéndole el error a ella, ¿verdad? Porque jamás va a existir un iPhone 14 Pro Max a 1.000.000 de guaraníes, ¿verdad? Y después tenemos la libertad, ¿verdad? Que dice no existe para libertad para celebrar un acto cuando una persona es coaccionada, ya sea por fuerza física o por intimidación. La libertad es el tercer elemento interno de la voluntad. Y contra la libertad opera el vicio de la violencia. Exacto. Y la violencia tiene muchos presupuestos. No es uno o dos nomás, tiene varios. Tiene que ser irresistible, tiene que ser inminente, injusta, grave, ¿verdad? Para que hablemos de violencia. Un ratito. Entonces, cuando yo hablo de discernimiento, intención y libertad, estoy hablando de elementos internos de la voluntad. Cuando yo hablo de error, dolo y violencia, estoy hablando de vicios de la voluntad. Cuando yo hablo del error y el dolo, estoy hablando a vicios que operan respecto a la intención. Cuando yo hablo de la violencia, estoy hablando de un vicio que opera respecto a la libertad. ¿Sí? Eso para que quede bien clarito. ¿Y cuando sé que hay discernimiento? Que es el primer elemento de la voluntad. Cuando la persona es mayor de 14, no está sujeta a interdicción o inhabilitación y tiene capacidad para juzgar sus propios actos. Ahí hay discernimiento. Ahora, vamos a hablar del elemento externo de la voluntad. Ya hablamos de los internos. Discernimiento, intención y libertad son elementos internos de la voluntad. ¿Cuál es el elemento externo? Es la manifestación de la voluntad, ¿verdad? Porque Zenella se acuerda de esto muy bien. Voluntas in mente retenta, voluntas no. O sea, claro, ahí está, ¿verdad? Vos tenés que expresar externamente tu voluntad para que tenga relevancia jurídica. Ese es el hecho exterior que la ley requiere para que se presuma la existencia de voluntad. Vos podés expresar tu voluntad de manera positiva o también de manera tácita, ¿verdad? Y vamos a ver esto ahora. Cuando yo hablo de manifestación positiva, me refiero a esa manifestación que es expresa, porque lo positivo pues siempre sugiere acción, ¿verdad? Entonces, la manifestación positiva es la expresa. ¿Cómo puede darse? De manera verbal, sí, acepto, cuando te vas a casar. De manera escrita, cuando firmas con tu cuajú o con tu bolígrafo, tu contrato. Y por signo inequívoco,
cuando en la subasta levantar el cartelito. Ese es un signo inequívoco que estás pujando en la subasta para comprar el objeto que es de tu interés. Son 3 formas expresas de manifestar externamente tu voluntad. Y después tenemos también la manifestación interna, la manifestación tácita, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Entonces, siguiendo con la manifestación expresa, verbal, escrita o por signos inequívocos, se tendrá como declaración positiva de la voluntad aquella que se manifieste verbalmente o por escrito o por signos inequívocos, ¿verdad? No valdrá, sin embargo, la que no revista las solemnidades prescriptas cuando la ley lo exigiere en una forma determinada para ciertos actos jurídicos. O sea, si yo quiero que mi matrimonio tenga efectos jurídicos, se configure ese acto, tengo que decir sí acepto y firmar el librito negro. No basta con que yo me vaya y esté parado frente al oficial del registro. No, él tiene que escuchar que yo digo que sí y tengo que firmar el cuadernito negro. La ley requiere de esa forma de manifestación para que el acto sea válido. Si yo quiero comprar el inmueble de Teresa, no alcanza con que yo quiera. Tengo que irme a la escribanía, firmar el contrato y la protocolización. Escribir ese título en los registros públicos de la propiedad. Ahí recién es válido ese acto. Ahora, si yo le quiero comprar el celular, la ley no requiere que yo diga sí o que firme algo. Con que le entregue la plata ya está. ¿Verdad? Entonces, se dan cuenta como para algunos actos la ley requiere ciertas solemnidades y para otros no. Entonces, eso en cuanto a los actos voluntarios, ¿verdad? Cuando hablamos de la manifestación tácita, yo le decía que es el silencio, ¿verdad? Es la que se infiere de la conducta de la gente. Y Karen me dice, Suazo, ¿vos querés mi celular? Te vendo por 1 millón. Yo no le digo ni sí ni no. Le entrego la plata. Mi conducta, ¿qué sugiere al entregar la plata? Que sí quiero. Pero yo no dije sí, no firmé nada. Yo le entregué la plata. Entonces, la manifestación tácita es la que se infiere de la conducta de la gente. La declaración es tácita cuando surge de un modo indirecto o implícito, considerando las características del acto y las circunstancias que rodean a la misma, ¿verdad? Entonces, yo soy proveedor de banana en el supermercado de Teresa. Y yo le digo a Teresa, a partir del lunes la banana va a subir a 100.000 el kilo. Y Teresa me gira la plata para que yo le provea la banana al precio que yo le indiqué. Teresa no me dijo ni sí ni no. Ella aceptó ya con ese envío de dinero, ella está aceptando tácitamente el nuevo precio. Entonces, son formas de manifestación tácita que se infieren a través de la conducta del sujeto. La manifestación tácita resultará de aquellos actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre, o sea, con certeza, la existencia de la voluntad, siempre que no se exija una declaración positiva o no exista otra expresa en sentido contrario. O sea, si la ley te requiere de que vos firmes y digas que sí, tenés que cumplir con lo que la ley prescribe. Ahora, si la ley no te obliga que para la compraventa de un celular tenga que firmar un contrato o decir que sí, con entregar la plata ya alcanza. Pero hay ciertos actos jurídicos que requieren de una solemnidad. El matrimonio, la adopción, el testamento, la compra de un inmueble, son actos que requieren solemnidades específicas. Pero comprarle la hamburguesa a... ¿Cómo se llama, compañera? A María José o a Ingrid no requieren de un contrato. Es entregarle la plata nomás. Y Ingrid ya te va a dar la hamburguesa. La ley no prevé ninguna solemnidad para ese tipo de actos jurídicos. Cuando Ingrid recibe la plata, ella ya sabe que yo quiero la hamburguesa. Y me entrega la hamburguesa. Entonces, el silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior de la gente. Por ejemplo, vamos a otro tipo de acto, ¿verdad? Un derecho de crédito, un pagaré.
Si yo no reclamo o si yo no... ah, si yo no ejerzo ninguna acción ejecutiva para el cobro de un pagaré durante los 4 años que la ley me da de tiempo, esa omisión, ese silencio, lo que quiere decir es que yo no tengo la voluntad de cobrar la deuda. Por lo tanto, transcurridos los 4 años, se extingue la obligación civil. Naturalmente persiste la obligación, pero se extingue la obligación en términos civiles. La prescripción o no ejercer una reclamación en el tiempo que la ley prescribe también es una forma de omisión, ¿verdad? Acá están los ejemplos. En la ejecución de un contrato, el pago de un anticipo de precio, por ejemplo, implica una manifestación de voluntad. La entrega de un acreedor al deudor de su título de deuda. Claro, yo le presté a Karen 10 millones de guaraníes y Karen me firmó pagaré a mí. Si yo le entrego el pagaré a Karen, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Te perdono la deuda. Y hablando de la manifestación presumida por la ley, es la que presume que la ley, en el caso de que ocurran ciertos hechos. O sea, cuando Sheduo me demanda y el juzgado me cita a que yo reconozca mi firma y yo no me voy, ¿qué presume la ley cuando yo no me voy? Que la firma es mía. Si yo no me voy a reconocer mi firma en el término de 72 horas, estoy reconociendo que la firma es mía. Esa es la consecuencia jurídica del silencio en ese acto específico. Entonces, se dan cuenta cómo uno puede manifestar también su voluntad de manera tácita. El silencio tiene consecuencias jurídicas. Por eso dice, el silencio puede ser un modo de exteriorización de la voluntad. No irme a reconocer mi firma en el pagaré quiere decir que estoy reconociendo mi firma. No oponerme a que se renueve el contrato quiere decir que estoy de acuerdo con que se renueve el contrato. Y después hablamos de los actos no voluntarios, o sea, los involuntarios. Y yo que les decía, la regla de los actos no voluntarios es que no tienen efecto jurídico. Pero hay una excepción. Enriquecimiento. Exacto. Dice los actos no voluntarios. Son aquellos en los cuales falta cualquier elemento de la voluntad. O sea, si falta discernimiento, si falta intención o libertad, que son los elementos internos, o falta la exteriorización de esa voluntad, que es el elemento externo, ese acto no es voluntario. Los actos voluntarios son los que se ejecutan siempre, ¿verdad? Por discernimiento, intención y libertad. Y yo decía respecto de los actos involuntarios o no voluntarios que no producen efectos, salvo que determine un enriquecimiento ilegítimo o sin una causa, ¿verdad? Ahí sí generan eventualmente consecuencias jurídicas. En este caso la consecuencia o el efecto de que el que transfirió tiene derecho a reclamar que se le devuelva la plata, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de los actos ilícitos, perdón, ¿sí? De los actos ilícitos. Y ustedes me van a decir Suazo, pero el acto es siempre ilícito. Los actos jurídicos son siempre ilícitos, pero hay actos que son ilícitos. O sea, una cosa es acto jurídico, que es un hecho humano voluntario lícito, que tiene por fin inmediato producir efecto. Ese es el acto jurídico. El acto ilícito es el hecho humano voluntario ilícito, que ese es el acto ilícito. ¿Verdad? Dice, el acto ilícito es en principio cualquier transgresión o conducta contraria al derecho. Matar es un acto humano voluntario que está en contra de la ley. Entonces es un acto ilícito. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, nadie me puede obligar a mí a hacer algo que la ley no ordena. Si la ley no lo ordena, nadie me puede obligar a mí. Y tampoco estoy privado de hacer lo que la ley no me prohíbe. Si la ley no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer.
Entonces, eso es lo que dice un poco el artículo 9 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté por fuera de la ley, todo lo que esté prohibido o todo lo que no esté permitido, toda transgresión es considerada como un acto ilícito. Y en principio, el acto ilícito es imputable solamente al que cometió el acto. Esa transgresión se le imputa al sujeto que cometió la transgresión. Si es que se le puede imputar, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de ilicitud objetiva y subjetiva, en términos generales, ilicitud objetiva es toda transgresión de la ley, ¿verdad? Y la ilicitud subjetiva es esa capacidad de imputarle al sujeto ese ilícito. Y yo le ponía el ejemplo a Karen. Si yo le muerdo a Karen en su pierna y le quito un pedazo de su cuarto, eso es un acto ilícito, es una lesión que le estoy provocando a Karen. Y yo soy imputable por ese tipo de acto ilícito. Pero si Tano, mi perro, le muerde a Karen, Tano no es imputable, él es un animal. Objetivamente, Tano cometió un acto ilícito porque le mordió. Le produjo una lesión a Karen, física. Pero él no es imputable. Objetivamente cometió una lesión, un ilícito, pero subjetivamente ese animal no es imputable. Ahora, yo le mordí, yo sí soy imputable. A mí sí se me puede imputar ese acto ilícito y obligar a una indemnización, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ilicitud objetiva, hablamos del hecho ilícito en sí, toda transgresión. La ilicitud subjetiva es la capacidad de imputarle a alguien esa ilicitud o la producción de ese acto ilícito. Y nuevamente, para entender o para que se configure el acto ilícito tenemos que hablar de la voluntad, porque yo decía, ¿qué es el acto ilícito? Es todo hecho humano voluntario ilícito que transgreda la ley. Entonces el acto ilícito requiere también de voluntad porque es voluntario. ¿Y cuáles son los elementos de la voluntad? Discernimiento, intención y libertad. Y la manifestación de la voluntad. Estamos jugando fútbol y yo le quiero romper la tibia a mi contrario. Lo hago voluntariamente y lo manifiesto de manera externa a través de la plancha que le pongo en el peroné. ¿Verdad? Entonces así se manifiesta la voluntad en lo ilícito. Y hay dos tipos de ilícitos, el civil y el penal. El penal lo tenemos recontra bien sabido. El ilícito civil lo que acarrea es responsabilidad de reparar el daño. O sea, en el materia civil lo que existe es la figura de la responsabilidad civil, que puede ser contractual o extracontractual, eso vamos a ver en el otro semestre. Pero lo que sí hay es una responsabilidad en indemnizar, en reparar. O sea, en materia civil podemos hablar solamente de indemnización en términos patrimoniales. En materia penal ya podemos hablar de pena privativa de libertad, de prohibiciones, de mandatos. También hablamos de indemnizaciones, ¿verdad? Pero en materia penal es otra corriente. Ahí ya actúa el Estado, te mete preso, le pagas una multa al Estado, le pagas también a quien le dañaste. Eso es materia penal. Pero en materia civil solamente hablamos de la responsabilidad, si es que sos imputable por el ilícito, de reparar el daño, de indemnizar. Hay, por supuesto, actos ilícitos que pueden tener implicancias penales y civiles. Si yo cometo una injuria, soy imputable de manera penal y también en lo civil, porque puedo hablar de daño moral, por ejemplo, ¿verdad? En el ámbito civil, y puedo hablar de injuria en el ámbito penal. Entonces yo puedo, si Teresa dice Suazo es un, no sé, un proxeneta, y publican en el diario, primera plana del domingo. Entonces yo puedo accionar penalmente contra Teresa por injuria a instancia de parte y también civilmente por daño moral.
Entonces, una misma acción puede tener consecuencias penales y civiles. Pero puede que no también. Bueno, el ilícito penal es el hecho punible, ¿se acuerdan? La conducta típica, antijurídica, reprochable. Ese es el ilícito penal, ya sabemos muy bien eso, ¿verdad? La tipicidad es ese modelo de conducta descrito en la ley. La antijuridicidad es ese modelo de conducta que no esté amparado por una causa de justificación penal. Y la reprochabilidad es la capacidad, eventualmente, de representarse en la producción del ilícito, ¿verdad? O sea, toda persona mayor de 14 años, perdón, mayor de 18. De 14. 14, ¿verdad? 14, ¿verdad? Código penal. 14 años, papá, sí. 14. Bueno, pero son los elementos, los presupuestos de la punibilidad. Tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad. Ese es el ilícito penal. Eso lo tenemos clarísimo. Y bueno, si se configura el hecho punible, el Estado en materia penal puede aplicar penas y medidas. Clarísimo esa parte. En lo civil no hay penas ni medidas. Acá lo que hay es indemnización, reparación del daño. Exacto. Por eso hablamos de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? El eje de la ilicitud civil es el daño. Y como consecuencia la obligación de reparar ese daño. El derecho civil no busca que ocurra un hecho tipificado. O sea, nosotros no vamos a encontrar en materia civil conductas típicas. Lo que vamos a encontrar son presupuestos, ¿verdad? Sino que basta con la existencia, dice, de un acto antijurídico cualquiera que cause un daño. O sea, hay dos presupuestos para que haya un acto o un ilícito civil. Cualquier transgresión a la norma que pueda producir un daño. Eso es un ilícito civil. El ilícito penal, dice, pone el culpable frente a la sociedad. ¿Por qué dice eso? Porque es el Estado el que castiga. En cambio, el ilícito civil lo pone frente a la víctima. Claro, si yo te causé un daño, lo que hace el derecho civil es ponerte frente a mí y mi responsabilidad es indemnizarte a vos, no al Estado. No me voy a Tacumbú por un proceso civil, pero sí por un proceso penal. En una materia civil, el juez civil lo que me va a decir es indemnizar, no me va a enviar a la cárcel. En materia penal, lo malo que él me envía a la cárcel. Bueno. Diferencias. Las sanciones son diferentes, como nos damos cuenta, ¿verdad? En los ilícitos penales son represivas. Claro, te castiga, privación de libertad. En lo civil son patrimoniales. Indemnizar por daños y perjuicios. Acto inválido. Claro, si yo hablo, por ejemplo, de una compraventa que fue celebrada mediante violencia, ¿cuál es la consecuencia jurídica de ese acto violento que es ilícito? La nulidad. Si yo incumplo mi contrato de alquiler, no pago, ¿cuál es la consecuencia? La reparación del daño. ¿Cuál es el daño? La deuda que generé producto del no pago. Entonces, en materia civil hablamos de un resarcimiento patrimonial o de la nulidad de los actos. En materia penal lo que hablamos de sanciones represivas, de castigos. En cuanto a la previsión, dice, claro, en cuanto a la tipicidad de los ilícitos. En los ilícitos penales es taxativa y están todos enumerados. La pena producto de un homicidio es de 5 a 20. Por una lesión es de 6 meses a 5 años. Por un genocidio no menos de 20 años. Está expreso en los penales. En los civiles no se pueden prever todos los tipos de ilícitos civiles. Eventualmente lo que hace un juez es determinar una cuantía patrimonial y bueno, determinar ahí la indemnización, ¿verdad?
Creo que alguien quiere. Joana, ¿verdad? ¿Qué te pasó, David? Ah, ¿Qué pasó? ahí está. Bueno, y hablando de nuestro Código Civil de ilicitud, dice: la acción civil para el resarcimiento del daño causado por un acto ilícito podrá ejercerse independientemente de la acción penal. Que es lo que yo decía. Si Teresa me injuria a mí y dice que soy un proxeneta en el diario del domingo, en el diario del domingo en ABC Color, yo puedo ejercer tanto acciones penales por injuria como acciones civiles por daño moral. Entonces, tanto en materia penal como en materia civil, independientemente, puedo exigir la reparación del daño. Y dice el 1866, continuando con esa misma lógica: no se juzgará renunciada a la acción civil por no haberle intentado los ofendidos durante su vida o por haber desistido de la acción penal. O sea, si yo tengo hijos y Teresa me injurió, cierto, a mi muerte, bueno, yo ya no puedo ejercer la acción penal porque estoy muerto, pero mis herederos pueden ejercer una acción civil o heredan la potestad de ejercer una acción civil en contra de Teresa por, en este caso, el daño moral que me ocasionaron a mí en vida. La sentencia penal solo puede hacer cosa juzgada en lo que respecta al hecho principal, pero no sobre la responsabilidad civil del autor que realiza el ilícito. O sea, ese principio jurídico del non bis in idem no aplica en respecto de materia penal y materia civil. Aplica independientemente. En materia penal aplica, pero que la cosa juzgada fue en materia penal, pero eso no obsta que yo pueda exigir una reparación en materia civil. O sea, si Teresa me injurió, yo le puedo ir a través de una acción, a través de una querella, que es una acción penal privada. Y si me voy en lo civil, Teresa no me puede decir: no, el juez ya dictaminó. No, esto es materia civil. Acá no aplica el non bis in idem. Esto fue en materia penal que el juez dictaminó. Ahora yo me voy por lo civil. La independencia de las acciones civiles y penales están también reconocidas por el derecho procesal penal. Por eso te dice, yo puedo hacer tanto acciones penales como acciones civiles. Entonces, si en lo penal el juez le castigó a Teresa y le dijo en lo penal, por la injuria, páguele a Suazo 5 millones de guaraníes, yo me puedo ir en lo civil otra vez contra Teresa por el mismo hecho principal. Y Teresa no me puede decir: no, Suazo, eso ya es cosa juzgada. Eso es cosa juzgada en lo penal. En lo civil, eso no es cosa juzgada. No aplica el non bis in idem. ¿Verdad? Por eso hablamos de la independencia de los fueros. ¿Cuáles son los requisitos del ilícito civil? Cuando tiene que estar prohibido, tiene que causar un daño y tiene que haber siempre un agente que sea imputable por culpa o dolo. Esos son los requisitos para hablar de un ilícito civil. Nuevamente, un acto prohibido por la ley o no permitido, un daño y una persona que sea o un sujeto que sea imputable por culpa o dolo. Ahí hablamos de ilícito civil. En lo penal, ¿qué se requiere? Una conducta típica, antijurídica, reprochable. En lo civil, un hecho prohibido que cause un daño y que sea imputable a un sujeto por culpa o dolo. Cuando hablamos de antijuridicidad en lo civil, todo acto dice que viole el precepto jurídico. Ese es el acto antijurídico en materia civil. Porque todo acto que no viole el precepto es lícito. Pero todo acto que viole es toda transgresión a la norma. Esa es la antijuridicidad en materia civil. ¿Y cuál es la antijuridicidad en materia penal? No. La antijuridicidad en materia penal es toda conducta típica que no esté amparada por una causa de justificación penal, legítima defensa o estado de necesidad.
¿Te acuerdas en materia penal? Acá dice la conducta que cumpla con los presupuestos de tipo legal y no está amparada por una causa justificativa. Esos son, claro, Antijudicial. eso es, cuando hablamos de antijuridicidad en materia civil, es la transgresión de la norma. Pero en penal es. En materia penal, antijuridicidad significa toda conducta típica que no esté amparada por una causa de justificación penal, o sea, legítima defensa o estado de necesidad. Son dos tipos de antijuridicidad. En civil y en penal tienen connotaciones diferentes. Siempre yo decía, ¿verdad? Cuando hablo de ilícito civil, hablo de daño. ¿Verdad? Dice, existirá daño siempre que se causara a otro algún perjuicio en su persona. Yo decía siempre, ¿verdad? Una transgresión a la norma que ocasione un daño y que sea imputable a una persona. Eso es ilícito civil, decíamos recién. Que concuerda con lo que dice el 1835. Existirá daño siempre que se causara a otro algún perjuicio en sus derechos, facultades o en el dominio de o su posesión. La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito. La acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo, o sea, a la víctima. Si del hecho hubiera resultado su muerte, únicamente tendrán acción los herederos forzosos. Entonces, cuando yo hablo del daño respecto a lo material, es el perjuicio patrimonial. Daño material es igual a perjuicio patrimonial. Y cuando hablo de daño moral, hablo de las aflicciones que sufrió el damnificado. Es un poco más subjetivo, inmaterial. El dolor ya es chupé. Se le quiere llamar de esa manera, ¿verdad? Ese es el daño moral. No se puede, es muy difícil cuantificar, pero es el dolor que sufrió la persona, ese es el daño moral. Y el daño material es ese perjuicio patrimonial que le causaste. Claro, si yo celebré un contrato de crédito con Sheduo y no pagué mi deuda, le estoy causando un daño patrimonial a Sheduo, ¿verdad? Que es de tantos millones de guaraníes. ¿Qué tal? Ahora, si yo hablo de un daño moral, estoy hablando de la aflicción que le causé al otro sujeto en el marco de esa relación jurídica. Eventualmente. Bueno, y yo decía, y retomando otra vez el concepto, ¿verdad? ¿Cuáles eran los elementos del ilícito penal? Toda transgresión a la norma que ocasione un daño y que sea imputable o por dolo o culpa a un sujeto. Porque el acto humano, todo hecho humano voluntario ilícito está compuesto de la voluntad, porque es un hecho humano voluntario. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de discernimiento, intención y libertad, ¿verdad? Dentro de la voluntad podemos hablar de la intencionalidad, que es el dolo, ¿verdad? Y eventualmente de hechos accidentales, que es la culpa. Cuando hay una disfunción del dolo, o falta uno de los elementos del dolo, que es conocimiento y voluntad, ¿verdad? El dolo es la intención de causar el daño y la culpa es una negligencia, ¿verdad? No hay una voluntad, pero hay una negligencia. Yo salgo a la calle y le atropello a alguien, no lo quise hacer, pero bueno, claro. Dice, el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos en la ley, directa o indirectamente. ¿Se acuerdan de la responsabilidad sin culpa? El ejemplo de la hamburguesa de McDonald's o de la empresa de mudanza. O del En industrias o en construcciones. También la responsabilidad sin culpa. Soy responsable. No tengo culpa, pero soy responsable. Por el hecho de otro. O sea, la responsabilidad por el hecho. Responsabilidad por hecho de otro, por ejemplo. Es una forma de responsabilidad sin culpa. Gracias. Entonces,
hablando del sujeto que comete esa o que incurre en esa conducta prohibida y que ocasiona un daño, se requiere que ese sujeto actúe con dolo o culpa, o eventualmente o excepcionalmente si el hecho está previsto dentro de la figura de la responsabilidad sin culpa. Por eso dice, la responsabilidad sin culpa es excepcional y de interpretación restrictiva. O sea, como decía Zeneida en el caso de la construcción, si yo soy el contratista en una obra o tengo una industria metalúrgica, yo soy el propietario, los daños que se produzcan a mis operarios como producto de esa actividad peligrosa van a ser asumidos por mí. El riesgo creado. Hay un riesgo creado por mí, porque ellos están trabajando con fundición de metales, con soldaduras, con maquinarias pesadas. Entonces, si bien no es mi culpa, si bien no actué con dolo, hay una responsabilidad que yo asumo al someterle a mis trabajadores a un trabajo peligroso. Una actividad riesgosa. Esa es la responsabilidad sin culpa. Es una forma de responsabilidad sin culpa. ¿Verdad? Acá justamente hablamos, ¿verdad? La responsabilidad sin culpa es excepcional. La regla es dolo o culpa para que sea imputable el daño. La responsabilidad sin culpa es excepcional. La responsabilidad como decías, Karen, por el hecho de otro, ¿verdad? Como el dependiente o el guardián. Claro, si acá Teresa tiene un guardia de seguridad frente a su casa y el guardia de seguridad ocasiona un daño, ¿quién se hace cargo? ¿El guardia o la empresa de seguridad? La empresa de seguridad se hace cargo. Esa es la responsabilidad por el hecho de otro. Si yo me voy a mudar y le contrato a una empresa de mudanza y el operario que está subiendo la tele rompe mi televisión, ¿a quién le voy a reclamar? ¿Al operario o a la empresa de mudanza? A la empresa de mudanza. Por la responsabilidad que tiene por el hecho de otro, que es su operario, que al cargar la televisión rompió la tele. Acá Pampa dice que la responsabilidad no corresponde cuando se pruebe que el daño se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito otra vez. Sí. Y el riesgo creado, que es lo que yo decía, el ejemplo que también daba Zeneida, ¿verdad? Por la industria peligrosa, por la actividad peligrosa, ¿verdad? Solo una consulta. Habíamos hablado una vez, justamente porque Carmen mencionó el tema del gasto fortuito. Había un caso en el que no se aplicaba porque Sí. era gasto fortuito. Sí, claro, ahora vamos a ver eso, justamente, que es por la responsabilidad, ahí no hay daño, porque hay culpa de la víctima, o es caso fortuito. ¿Qué era el caso fortuito por definición? Era un hecho que no es previsible Natural. y no es evitable. No se puede predecir, por lo tanto no se puede evitar. Entonces ahí no hay responsabilidad. Y cuando hablamos de culpa de la víctima, tampoco soy yo imputable por daño porque es la culpa de la víctima. No es. Ahí yo no actué ni por culpa ni por dolo, ni por responsabilidad por hecho de otro. Es la culpa de la víctima. El damnificado tuvo la culpa. Por lo tanto, yo quedo exento de toda imputabilidad por daño. Voy a leer en la página 121 del libro. Dice, desde acá, ¿verdad? Dice, existe una presunción de culpa en estos casos. Vamos a hablar de culpa. Así, por ejemplo, en el caso del incendio de Lucuabolaños, un tribunal de apelación de Asunción ha entendido que es responsable objetivamente el supermercado condenado por la producción del incendio y la muerte de las personas que se encontraban en el lugar, cuando su parte no demostró alguna de las causales de exoneración de responsabilidad. No procederá la responsabilidad en estos casos cuando, por ejemplo, se pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa de la víctima. El tema se profundiza también, dice en derecho de las obligaciones, ¿verdad? Y después ya habla de la relación de causalidad. Pero lo que quiero decir nomás es, para cerrar la idea, porque lo que quiero es cerrar la idea. Para que se entienda que existe daño, para que se entienda que existe un ilícito civil, tiene que haber una transgresión a la norma
tiene que existir un daño y una persona tiene que ser imputable por culpa o por dolo. Si concurren esos tres presupuestos, hay ilícito civil. Contraversión, daño, imputabilidad. Exacto. Contraversión a la norma es incurrir un acto que está prohibido. Ese acto prohibido no es suficiente. Tiene que haber producido un daño en el carácter patrimonial o moral. Sí. Y tiene que haber una persona que sea imputable Por por dolo o por culpa. Excepcionalmente, también se agrega el tercer elemento, que es la responsabilidad sin culpa. ¿Verdad? Pero cuando no hay culpa o dolo del sujeto, sino que hay culpa de la víctima, la persona no es imputable. ¿Se entiende? Sí. Por eso hablamos de la relación de causalidad. Dice, la teoría de la relación de causalidad se refiere a la relación causa-efecto que debe existir entre la conducta y el resultado dañoso. O sea, yo tengo que ser el causante como sujeto de mi conducta antijurídica en la producción directa de ese daño, ¿verdad? Para que haya una relación de causalidad. Suazo incumplió su contrato y directamente se produce un daño a Teresa como consecuencia de la acción de Suazo. Esa es la relación de causalidad. Y ahí se hablan dos niveles. A nivel de autoría, para determinar quién responde por el hecho dañino, quién va a responder por ese daño. Y a nivel de adecuación, para determinar cuáles son las consecuencias. Y acá yo hablaba de un ejemplo muy interesante. Va a servir para entender el concepto. Si yo hago una hamburguesa y esa hamburguesa le causa una indigestión a Teresa y a Teresa la lleva a una ambulancia y el conductor de la ambulancia choca y se muere Teresa, ¿soy yo imputable por la muerte de Teresa? No. Mi responsabilidad tiene un límite, que es la indigestión que le causé a Teresa. Yo no tengo culpa con que Teresa se haya muerto. La culpa la tiene el conductor de la ambulancia. O sea, mi responsabilidad a nivel de adecuación llega hasta la gastroenteritis que le causé a Teresa. Que el conductor de la ambulancia haya chocado y Teresa se haya muerto dentro de la ambulancia es la responsabilidad del ambulanciero. Se terminó mi responsabilidad ahí. Entonces, por eso dice que la relación de causalidad tiene un nivel de autoría para determinar quién responde por el daño. Y tiene un nivel de adecuación para determinar hasta dónde llega mi responsabilidad. ¿Entendés? ¿Se acuerdan del tema de la vaca enferma que se fue al rebaño que causó la muerte de otras vacas? ¿Verdad? Entonces, dice, la causalidad no encuentra regulación legal en Paraguay, que es lo correcto, ya que lo prudente sería que el juez realice un juicio valorativo para atribuir o no el daño al sujeto o para limitar la extensión del resarcimiento. Entonces, si eventualmente las hijas de Teresa me van a demandar a mí por un daño patrimonial en lo civil, porque su mamá ya no está, yo no puedo ser imputable por la desaparición de su mamá, porque yo solamente le causé una gastroenteritis como producto de que mi hamburguesa estaba cruda. No es mi responsabilidad que el ambulanciero haya volcado y que la persona que estaba adentro haya perecido. Entonces, mi responsabilidad tiene un límite. No puedo ser imputable por el daño mayor, solamente por la gastroenteritis, ¿verdad? Entonces, esa un poco es la relación de causalidad. Y hablamos de los efectos. ¿Qué efectos tienen los ilícitos civiles, verdad? En los actos ilícitos voluntarios, la obligación de reparar los daños. O sea, si se comprueba dolo, que son actos ilícitos voluntarios, tengo la obligación de reparar daños y perjuicios ocasionados. Si el acto es ilícito involuntario, por más que se obre involuntariamente, se debe restituir aquello con que se ha enriquecido injustamente. Artículo 284 del Código Civil. Entonces, tanto para los ilícitos voluntarios como para los involuntarios, hay responsabilidad de restituir o de reparar daños. En los actos voluntarios, reparar daños y perjuicios. En los actos ilícitos involuntarios, restituir
por lo que uno se ha enriquecido injustamente, que es lo que yo decía hace rato. ¿Se acuerdan que yo decía que los actos humanos, perdón, los hechos humanos involuntarios no producen efecto, salvo que produzcan el enriquecimiento injusto o indebido de un tercero? Ahí sí hay responsabilidad de reparar o de restituir o de devolver lo enriquecido de manera injusta. Y acá dice la casuística, en los casos de ocurrencia de un ilícito civil, ¿cuáles serían los motivos de la exención de la responsabilidad? Antes de entrar en la respuesta, ¿cómo se configura un ilícito civil? Una contravención a la norma que ocasione un daño y que sea imputable por culpa o dolo, excepcionalmente por la responsabilidad sin culpa. Esos son los presupuestos para que se configure un ilícito civil. Dice la respuesta A. Solo los ilícitos penales pueden ser sujetos a excepción de responsabilidad. No. La responsabilidad no corresponde cuando se prueba que hay culpa de la víctima. Puede ser. La responsabilidad no corresponde cuando el ilícito ocurrió por caso fortuito, ¿sí? O cuando hay culpa por parte de la víctima. Entonces, acá está la opción más completa. Siempre que haya caso fortuito o culpa de la víctima, hay exención de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay responsabilidad por parte del sujeto. Yo quedo exento de responsabilidad. ¿De qué responsabilidad? De reparar el daño. ¿Por qué? Porque hubo culpa de la víctima o porque esto fue por caso fortuito. ¿Se acuerdan de la vaca campeona de la Expo en una obligación específica? Si le cayó un rayo a la vaca y yo no pude cumplir con mi obligación de entregar la vaca, no es mi culpa, se le cayó el rayo, caso fortuito. Entonces, yo estoy exento de responsabilidad. O cuando hay culpa de la víctima le mató a la vaca, o sea, el que tenía que recibir la vaca le mató a la vaca. Yo no tengo la culpa ahí. Entonces yo quedo exento de responsabilidad. Sí, vamos a hacer un breakcito, si me permiten, de 15 minutitos y ya volvemos. Ok. Adelante.